Decíamos la agenda de esta semana está claramente el presupuesto universitario. ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Va a haber sesión esta semana? ¿No va a haber sesión? Bueno, ¿y cómo llegamos también ahí? Por lo pronto, una noticia que podríamos ver inicialmente como buena noticia es que el plenario de Comisiones de Educación y Cultura, por un lado, y de Presupuesto y Hacienda, por el otro, le dio dictamen al proyecto de ley sobre el financiamiento de universidades nacionales, ¿no? En un debate muy interesante, dentro de un rato vamos a escuchar parte de ese debate, las intervenciones de algunos senadores. Este proyecto ya venía, como se sabe, con media sanción de diputados y obtuvo las firmas para poder ser llevado, en teoría, mañana, a la sesión, al plenario de la sesión. Francisca Staiti está en línea, es la secretaria general de la CONADU Histórica, la confederación gremial con mayor cantidad de gremios de base de los docentes universitarios del país. Francisca, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, la saludamos. Hola, buenas tardes, Alicia, Rubén, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, inicialmente, ¿cómo han recibido ustedes esta noticia? Recordemos que además se había tomado la decisión de acompañar todo esto en cada una de las seccionales, hablando con los senadores provincia por provincia, y está previsto mañana además un paro. ¿Cómo lo están viendo? Bien, primero lo bauticé de nuevo, Rubén. Bueno, sí. Bien, sí, como decías, se ha hecho un trabajo, sobre todo en las provincias donde hay senadores provinciales, no de partidos provinciales, pero nos hemos acercado desde las asociaciones de base, incluso desde de las distintas federaciones, a senadores y senadoras para avanzar en la aprobación de esta ley. Ayer la verdad que el debate, como ustedes decían, dentro de la Comisión de Educación y Presupuesto fue muy interesante, y sobre todo teniendo en cuenta que no hacía falta que pasara por comisión, podía ir directamente al recinto, Claro. Pero creo que fue importante escuchar las distintas exposiciones que hubieron ahí. Así que expectantes, digo, la verdad que hay incertidumbres sobre si va a haber labor parlamentaria. Tendría que estar saliendo en este horario. En estas próximas 2 horas debería estar saliendo la labor parlamentaria, si va a haber tratamiento mañana del tema, y si no, seguramente será la próxima semana, miércoles, jueves, cuando se pongan de acuerdo las presidencias de los bloques con la presidencia del Senado, obviamente, con respecto al tratamiento del tema. Para nosotros y nosotras es urgente que el tema se trate, que se apruebe, porque es una deuda con la universidad y con sus trabajadores y trabajadoras, y por supuesto con nuestros estudiantes. ¿Se sabe por qué esta demora? Porque en algún momento hasta se planteó la posibilidad que hoy hubiera sesión en el Senado para tratar este y otros temas. ¿Qué pasó en estas horas? Mucha información no tenemos, sabemos que está también en discusión el tema de la boleta única, sí. Y son temas que creo que el Senado iba a discutir en conjunto, y los fondos reservados de la CIDE también, ¿no? Entonces, digo, son 3 temas muy importantes, pero fehaciente información sobre, más allá de lo que se ha publicado en los medios, que no habría acuerdo aún sobre el tema boleta única, que estarían cercanos a los acuerdos, pero no mucho más que ello. Por eso digo que urge el tratamiento de este tema, que creemos es prioritario. No es que los otros no lo sean, no, pero la verdad que la situación que se vive hoy en las universidades merece un tratamiento rápido, sobre todo teniendo en cuenta que ya tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Usted hablaba de que fue valioso que pasara por comisión en el Senado porque, bueno, ahí se pueden escuchar los pronunciamientos de senadores y senadoras. ¿Qué fue lo más interesante que se escuchó ahí? Creo que las intervenciones tanto de Fama como de Lustó y de Mayán aportaron mucho
mucho sustento, desde un rector, ex rector de universidad, hoy senador nacional, esto de poder mostrar que quienes tienen estudios superiores dentro de la Cámara de Senadores han egresado de universidades públicas, esto es muy importante. Después me pareció interesante también lo de Lustó con respecto a esta pregunta que se hace que hace el presidente Milei de dónde vamos a sacar el presupuesto para cubrir lo que la ley dice, cuando en realidad la pregunta tendría que ser por qué se baja el impuesto el impuesto país, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es la urgencia de hacerlo, que es casi el mismo monto que lo que se necesitaría para la universidad? El tema de bienes personales, hay de dónde poder tomar ese presupuesto necesario. Creo que eso también fue muy interesante, y la firmeza con el que el senador Mayans habló de la universidad y este acuerdo que hubo sobre el tratamiento urgente, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de que hoy fuera tratado, mostrando la urgencia de esas necesidades. Los demás senadores y senadoras, también merecen un reconocimiento, pero eso es lo que más me llamó la atención. Y después, en contrario, sería la intervención de la senadora por Córdoba, del PRO, que realmente no aportó demasiado, y fueron como lo que venimos escuchando sobre quién va a recaer, quienes pagamos los impuestos, que hay que cuidar el bolsillo, la educación, mucha estadística sin un asidero a lo que realmente hoy está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero bueno, así como perlitas o lo que me llamó la atención ayer de esa reunión, ¿no? Francisca, mientras tanto, el paro de mañana continúa vigente, y también se había hecho una propuesta desde CONADU Histórica al Frente Sindical Universitario para avanzar hacia una medida de fuerza más contundente, incluso la marcha, a partir de la semana entrante, si no hay aprobación o se demora mucho el tratamiento. Sí, es así. Mañana vamos a estas 24 horas de paro. En principio, si está el tratamiento, para poder movilizar. Mañana también CONADU, la otra federación universitaria, docente universitaria, entre las dos federaciones, CONADU Histórica y CONADU, abarcamos al más del 70% de la docencia de las universidades, 70-80%, con lo cual mañana el paro va a ser importante. Si se aprueba, si pasa al recinto, para acompañar a senadores y senadoras en su aprobación, sino para exigir que urgentemente se trate. Y como decía, si vamos al Frente Sindical con esta propuesta de profundizar las medidas de fuerza, si es que esto se dilata en el tiempo, producto de distintos temas que se están tratando en el Senado, y que consideramos, como decía recién, que el tema universitario es prioritario. ¿Qué pasa con la posibilidad del veto también, no? Porque pareciera que acá también la decisión del gobierno nacional del veto va a tener otros costos, por lo menos. Sí, estos paros también son como para ir preparándonos en camino a la posibilidad casi cierta del veto. Pasó con la movilidad jubilatoria, todo lo que se ponga en el camino de este déficit cero, incluso las últimas declaraciones de que durante los
dos últimos meses del año, 3 últimos, noviembre y diciembre, los últimos 2 meses, no habría pauta salarial para quienes trabajamos en el Estado, digo, más allá de si somos universidad o empleados públicos del Estado Nacional, como una manera de controlar la inflación. O sea, seguimos siendo trabajadores y trabajadoras quienes pagamos los platos rotos, ¿no?, de las decisiones políticas que van por arriba. Bueno, decía, frente a esta posibilidad casi cierta de veto, el viernes pasado estuvimos en La Pampa, donde se reunió el Consejo de Rectores. Ahí estuvimos reunidos con el presidente del CIN y el vicepresidente, evaluando y analizando los diferentes escenarios, digo, la aprobación, pero después la posibilidad del veto, y no descartamos la posibilidad de confluir en alguna acción nacional que puede ser una marcha frente a este veto presidencial, en rechazo al veto, pero además alguna suerte de llamar la atención del Congreso que sea rechazado el veto y se dé por firme la ley de financiamiento universitario. Bien, Francisca, vamos a seguir atentos a todo este tema porque está en pleno desarrollo, digamos, esto es apenas un capítulo de todo esto. Le agradecemos muchísimo la atención que nos brinda siempre. No, a ustedes, muchísimas gracias. Y esto es minuto a minuto, así que estamos en estado de alerta y deliberación permanente. A disposición cuando lo requieran. Un saludo grande a la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Francisca Staiti charlando con nosotros, secretaria general de la CONADU Histórica, y bueno, como nos decían ya otros referentes de CONADU días anteriores, paro mañana, 24 horas, docentes universitarios. Aporto ahí una cosita, Miguel, porque mañana hay una convocatoria acá a movilizar o a concentrar en el mástil de nuestra ciudad a las 18, en el marco justamente de este paro nacional. La convocatoria es de ADUNAM, gremio de base de la CONADU Histórica. Ahí, además de justamente el reclamo por la aprobación de la ley de financiamiento universitario, también la convocatoria es en repudio al veto de la ley de movilidad jubilatoria. Así que un poco esto en reclamo a lo que se venía planteando en algún momento, la necesidad de convocar a movilizarse también en los distintos territorios, digamos. Así que tal cual, que en cada lugar aparezcan muchas acciones. Desde el hablar con los senadores, cosa que se hizo, digamos, un poco el reflejo fue lo que ocurrió en el debate en la Cámara, y por otro lado, bueno, las movilizaciones concretas en cada distrito, ¿no? Bien, 17 minutos han pasado de la hora 17 y vamos a aprovechar para compartir, ya que hablamos de ese tema, lo que decía el senador Lustó en el debate, en el recinto, qué elementos tomó Lustó para resaltar, siendo además como es economista. Como se refirió a muchas cosas, un poco lo que decía Francisca Staiti recién, también se refirió a algunos dichos de Milei en el exterior, cuando habló de la Universidad Argentina, y luego las cosas que hace acá adentro con la Universidad Argentina. Pues esto decía en la sesión de la bicameral, son plenario de comisiones. 2 comisiones, claro, el plenario de comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda. Bueno, ahí decía Lustó esto que vamos a escuchar.